¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Muchas gracias a la maestra Bocanegra por su amable presentación. Les agradecemos su participación el día de hoy a todos los países que tenemos detrás de cámaras. Espero sea de su completo agrado. Y el día de hoy les voy a presentar el tema de selección y clasificación de asfaltos en México. Como ya lo mencionó la maestra Bocanegra, sigo trabajando en la empresa Mega Asfaltos y pues comenzamos. De acuerdo a lo que mencionó el doctor Alarcón por la mañana, la calidad de la infraestructura es el segundo pilar con mayor importancia en la determinación del índice de competitividad global. Principalmente las carreteras son el principal medio de transporte para el crecimiento económico de países desarrollados y en desarrollo. Por consecuencia, pues aquí hay una importancia en que llevemos las carreteras y construyamos las carreteras de la mejor manera posible. Ok, les voy a platicar de la definición del asfalto, su obtención, la transformación, clasificación y selección del mismo. ¿Qué es el asfalto? El asfalto es un material ligante de color marrón oscuro a negro. Está constituido principalmente por betunes que ocurren en forma de afloramientos naturales o bien por la refinación del petróleo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el lago de asfalto en Trinidad y Tobago, que por cuestiones geológicas el crudo tiende a subir a la superficie. Una vez caracterizado, nos da unas características como de un asfalto. Aquí también tenemos otro ejemplo de afloramientos naturales, lo que son las arenas de petróleo, también llamadas oil sands, en Canadá. Afortunadamente tuve la oportunidad de estar trabajando en algunos proyectos relacionados en este tema. Estas son prácticamente arenas que están embebidas con petróleo y prácticamente se extrae ese petróleo por procesos térmicos. Como se ve en la imagen, su extracción del petróleo, de las arenas de petróleo, se da por dos métodos, lo que es la excavación a cielo abierto, como lo vemos en la imagen. Ese material se extrae, se pasa por una trituradora donde reduce sus tamaños hasta 30 centímetros y posterior se llevan a una tina de balance que está sometida a temperaturas con agua, a temperaturas altas. Lo que hace la temperatura del agua es disminuir la viscosidad del crudo, en este caso, y lo que hace el crudo es que tiende a subir y las arenas tienden a bajar. Entonces, por separación se extrae el crudo y así se manda a los procesos de refinación subsecuentes. Otro método de extracción también utilizado en Canadá es el método SAGD, por sus siglas en inglés, es el Steam Assisted Gravity Drainage, que significa es una asistencia de drenado por medio de vapor. Como ven en la imagen, tenemos dos pozos horizontales, uno arriba del otro. El pozo superior es un pozo inyector de vapor. El vapor, ¿qué es lo que hace? De la misma manera, reduce la viscosidad del crudo y una vez que la viscosidad va cayendo, el pozo productor automáticamente lo toma y lo manda a la superficie. Y por último, pues tenemos la refinación del petróleo. Más del 95% del asfalto en México proviene de la refinación del petróleo. Ok, vamos a platicar un poco de la estructura molecular. El asfalto es una molécula bastante compleja. Está compuesta por hidrocarburos que vienen siendo hidrógeno y carbono, moléculas diatómicas, lo que es el oxígeno, nitrógeno y azufre. Y estas partículas, ¿qué es lo que hacen? Reemplazan los átomos de carbono en la estructura molecular del asfalto. También tenemos átomos metálicos como el níquel, el vanadio y el hierro. Estos contribuyen a la polaridad dentro de las moléculas del asfalto. Es importante mencionar que nunca vamos a encontrar dos asfaltos iguales. Son completamente diferentes, tanto en su estructura como en su composición. Y esto va a depender principalmente de la zona de ubicación donde se encuentre el crudo y también de la edad del crudo. No se vayan a espantar, solamente es para representar la edad. Ok, en cuestión de la composición. El asfalto es un sistema coloidal que está compuesto por una fase continua y una fase discontinua. La fase discontinua prácticamente son los asfaltenos, que es la materia insoluble o que ya no puede ser refinada, y lo que se encuentra alrededor es la fase continua. Si lo vemos en una imagen, vemos los asfaltenos, que son las partículas de color oscuro, como ya lo mencionamos, son materias insolubles, y alrededor de ellas se encuentran las resinas.
Las resinas son las encargadas de estabilizar las partículas de asfalteno y se dice que actúan como surfactantes, no permiten que se conglomeren. Y alrededor de ellas tenemos lo que son los saturados y los aromáticos. Aquí nuevamente los asfaltenos son los responsables de las características de dureza y resistencia de los asfaltos. Dentro de la composición total representan del 5 al 25% del asfalto. En cuestión de las resinas, son las que proporcionan las propiedades cementantes y adhesivas dentro del asfalto en una composición del 30 al 50%. Y los aceites, estamos hablando de los aromáticos y los saturados, proporcionan el medio para que las resinas disuelvan los asfaltenos, como ya lo habíamos mencionado. Ok, ¿cómo es que se obtiene el asfalto del petróleo? Una vez que llega el crudo a la refinería, este crudo se evalúa. Se hace una caracterización del crudo, donde se obtiene principalmente su densidad o gravedad API, que es comúnmente utilizado en el medio del petróleo. Posteriormente se obtiene su viscosidad, composición y se obtienen los intervalos de ebullición, es decir, las temperaturas a las cuales los destilados de ese crudo en específico comienzan a emanar, a salir. El petróleo normalmente se clasifica de acuerdo a su gravedad API, como ya lo comentamos, se clasifica en ligero si la gravedad API es mayor a 35 y si es menor a 26 se considera un crudo pesado. El intermedio pues es un crudo medio. Adicionalmente, también se clasifica por el porcentaje de azufre que contiene el petróleo. Ya puede ser un crudo dulce o un crudo amargo o uno intermedio. Aquí están los intervalos en cuestión de concentración. La gran mayoría del crudo mexicano es crudo amargo, tiene altos contenidos de azufre. Adicionalmente a eso tenemos crudos tanto pesados como ligeros. Muchas de las veces las refinerías, pues ellos ya tienen las mezclas que tienen que realizar para obtener determinados productos. Y bueno, los productos terminados también dependen de la base del crudo. Tenemos una base aromática, tenemos una base parafínica o una base nafténica. Las proporciones que van a resultar de los productos o de los refinados serán distintos de acuerdo al crudo, a la base, al crudo, ¿sí? En este caso tenemos un diagrama de cómo es que funciona, un diagrama bastante simple de cómo es que funciona una refinería. Prácticamente el crudo llega a la refinería, pasa por un proceso de desalinización en la cual retiramos todas las sales, posteriormente se somete a un calentamiento y se va a lo que es la destilación atmosférica o también llamada destilación primaria. Aquí es donde se obtienen todos los destilados ligeros, como es el gas LP, la nafta ligera, la nafta pesada, el gasóleo pesado, el gasóleo ligero, el queroseno, que en consecuencia se utilizan diferentes procedimientos químicos, ya sea hidrotratamientos o reformación para maximizar y obtener la mayor cantidad de refinados posibles. Lo que queda abajo de la destilación primaria es el residuo de la destilación. Ese residuo se somete a una segunda destilación, que es la destilación al vacío. Esa destilación al vacío se exprime todavía más el crudo hasta sacar gasóleo ligero, gasóleo pesado, y el residuo que nos queda, ese prácticamente muchas de las veces ya es el asfalto, o bien se adapta a las condiciones o a las características que en este caso Pemex tiene que sacar. Del lado derecho, en la parte inferior, observamos un diagrama de las temperaturas a las cuales los principales refinados comienzan a salir. Como vemos, el asfalto es el último, es el residuo, como les comentábamos, y se obtiene a temperaturas mayores de 500 grados centígrados. Aquí les muestro una imagen donde tenemos las 6 refinerías principales en México. Tenemos una en Cadereyta, una en Ciudad Madero, Minatitlán, Salamanca, Guanajuato, Tula, Hidalgo, Salina Cruz, y está en construcción la refinería de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Las únicas 2 refinerías que actualmente no están produciendo asfalto es la refinería de Ciudad Madero y Minatitlán. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos de la refinería? Obtenemos un asfalto que tiene estas propiedades. Es un material dúctil, es decir, que se puede deformar sin romperse. Es un material cohesivo, impermeable, no permite el paso del agua, es un material adherente, tiene sensibilidad térmica. Al aplicarle temperatura, el asfalto cambia de un sólido a un líquido. Es un material viscoelástico. A temperaturas altas se comporta como un líquido viscoso, a temperaturas bajas se comporta como un sólido elástico.
También tiene sensibilidad a la velocidad y al tiempo de deformación, es decir, entre más rápido, en este caso, pase el vehículo sobre el pavimento, menor será su deformación, y entre más tiempo esté la llanta del vehículo sobre el pavimento, mayor será su deformación. Adicionalmente, el asfalto es un material susceptible al envejecimiento, como lo estaremos viendo en las próximas láminas. Ok, vamos a entrar al tema de lo que viene siendo la clasificación. Tenemos lo que viene siendo la clasificación por penetración, la clasificación por viscosidad dinámica y por último la clasificación por grado de desempeño. La clasificación por penetración comienza en Estados Unidos en los años 1900 aproximadamente. Aquí a México llega en 1947 aproximadamente también. Es un método empírico, la prueba de penetración es un método empírico que determina la consistencia de un material asfáltico. ¿En qué consta esta prueba? Prácticamente se tienen cápsulas rellenas de asfalto como las que se muestran en la imagen. Se somete un peso de la aguja en conjunto con una pesa de 100 gramos en total y se suelta durante 5 segundos. Y se contabiliza la penetración que tiene ese peso más la aguja dentro del asfalto. Y ese es el valor que se reporta como valor de penetración. Es importante la temperatura. Si la temperatura no está a 25, vamos a obtener parámetros diferentes. Entonces sí es importante mantener la temperatura. Y aquí tenemos una imagen de un penetrómetro manual, un penetrómetro digital. Y aquí tenemos los valores de penetración permitidas por la ACTM, ¿no? Ok, normalmente los asfaltos provenientes de las refinerías andan en penetraciones de 50 a 100 décimas de milímetro. En la clasificación por penetración no solamente es la prueba por penetración, hay pruebas como la viscosidad Seibel-Furol, el punto de reblandecimiento, punto de inflamación, solubilidad en tricloroetileno, pérdida de masa y penetración retenida. Son pruebas adicionales a la clasificación. Aquí tenemos un ejemplo en el cual si evaluamos la penetración a 25 grados en esos 3 asfaltos, los 3 asfaltos muestran una misma penetración. Sin embargo, si comenzamos a evaluar a temperaturas más altas, vamos a decir 35 grados o 40 grados, que es la temperatura de verano que muestra del lado derecho, vemos que las penetraciones ya empiezan a diferir. De la misma manera, si nos vamos a temperaturas más bajas, vamos a decir 15 grados, de la misma manera los asfaltos se comportan de diferente manera a temperaturas bajas. Es decir, que la clasificación por penetración solamente nos daba un pequeño punto dentro del rango de comportamiento del asfalto. Entonces no nos podíamos confiar solamente por ese solo punto que conocíamos. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de la clasificación por penetración? Es una prueba que se evalúa a la temperatura ambiente, 25 grados, y es representativa de la temperatura del servicio del pavimento. Es una prueba que se realiza con mayor facilidad y se utiliza un equipo de bajo costo. ¿Cuáles son las desventajas de la clasificación por penetración? Que la prueba de penetración es solamente una prueba empírica. Esta prueba tampoco evalúa el envejecimiento en el asfalto y no representa la susceptibilidad térmica a diferentes temperaturas, solamente la de 25 grados. Entonces, aquí lo que estoy tratando de dar a entender es que ese solo punto no es suficiente para conocer el comportamiento del asfalto o del pavimento a diferentes temperaturas. Ok, proseguimos a la clasificación por viscosidad. Esta clasificación comienza fue desarrollada en 1950 y comenzó a aplicarse aquí en México aproximadamente en 1996. Ahora sí, la viscosidad es un parámetro fundamental de ingeniería. Representa la resistencia de un líquido a fluir y deformarse. ¿Qué es lo que realizamos en la clasificación por viscosidad? Se mantiene la penetración a 25 grados, entonces ya tenemos esa temperatura central. Adicionalmente, realizamos la viscosidad dinámica a 60 grados, que es representativa de la temperatura máxima del pavimento, es decir, la temperatura en verano, vamos a decir. Y también se adiciona la temperatura, se adiciona la viscosidad cinemática a 135 grados. Esta es representativa de la temperatura de compactación. Sí, de la misma manera se utilizan pruebas de punto de reblandecimiento, punto de inflamación, viscosidad Seibel-Furol, penetración retenida, pérdida de masa para comprobar el comportamiento.
son pruebas adicionales. Si volvemos a regresar a ese esquema, ya conocemos un poco más el comportamiento a diferentes temperaturas. Ya conocemos el comportamiento a 25 grados por la prueba de penetración, el comportamiento a 60 grados y el comportamiento a 135 grados. Entonces ya empezamos a tener más control del comportamiento del asfalto. Sin embargo, aquí cabe mencionar que nos falta la temperatura baja, que fue donde el grado PG empezó a entrar, ¿no? Ahora, la viscosidad dinámica, que es la prueba estelar de esta clasificación, prácticamente consiste en determinar el tiempo que tardan en pasar 20 mililitros del material a través de un tubo capilar al vacío bajo condiciones de presión y de temperatura, en este caso son 60 grados, y se corrige por un factor de calibración. En esta prueba se realiza con los viscosímetros del Instituto del Asfalto, que tenemos en la imagen del lado izquierdo, o el viscosímetro Cannon-Manning, y posteriormente se obtiene la viscosidad dinámica en pascal segundos, y así es como se clasifica. Un AC5 tiene una viscosidad de 50 más menos 10 con las unidades pascal segundo. Un AC10 tiene una viscosidad dinámica de 100 más menos 20 y así sucesivamente. Ahí también tenemos las unidades en poises, ¿no? Y debajo tenemos la normativa que estamos utilizando para esta clasificación. La viscosidad cinemática es prácticamente la misma prueba, son los mismos 20 mililitros, sin embargo esta ya no se realiza al vacío. El tubo capilar es un tubo capilar diferente, el tubo capilar es el Seyfux Crossarm y se realiza a 135 grados y de la misma manera se obtiene el factor de calibración. Esta prueba, como se realiza a 135 grados, ya no se realiza en agua, se realiza en lo que viene siendo aceite mineral. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la clasificación por viscosidad? Las ventajas es que es un parámetro fundamental de ingeniería principalmente y evalúa un rango más amplio, 25, 60 y 135. ¿Cuáles son las desventajas? Que tiene mayor dificultad en la evaluación, el equipo es de mayor costo, no evalúa el envejecimiento a largo plazo, todavía nos falta, y no evalúa la susceptibilidad al agrietamiento térmico. Ok, aquí es donde comienza el grado PG. ¿Qué es el grado PG? Primero que nada me gustaría darles una introducción, ¿cuál era el panorama en esos años? Entre los años 1973 a 1993 hubo un aumento en los vehículos y millas recorridas de un 75%. Estamos hablando de Estados Unidos. Este aumento, ¿qué es lo que ocasionó? Pues un aumento de vehículos en su red interestatal. Adicionalmente, en 1982 se aumenta la carga máxima legal de 73.280 a 80.000 libras. Estamos hablando de aproximadamente 3 toneladas. Y este aumento de peso, ¿qué es lo que ocasionó? Un aumento en los esfuerzos aplicados al pavimento entre un 40 a un 50%. Y ocasionando una disminución en el desempeño de los pavimentos. Entonces, en 1987, el Congreso de Estados Unidos crea un programa de investigación a 5 años llamado SHARP, que es un programa de investigación estratégica de carreteras para mejorar el desempeño y la durabilidad de las carreteras en ese momento. Se invierte un total de $150 millones, bastante fuerte la cantidad, de los cuales un tercio de esta cantidad son directamente utilizados para el desarrollo de especificaciones del material asfáltico y para así relacionar estas pruebas de campo a lo que obtenemos en laboratorio. Y así es como nace el programa SuperPave, que son, por sus siglas en inglés, Superior Performing Asphalt Pavement, que son son pavimentos asfálticos con un desempeño superior. Entonces, ¿qué es lo que hace SuperPave? SuperPave prácticamente agarra el asfalto, lo evalúa por completo, toma los agregados, los evalúa por completo y posteriormente toma la mezcla asfáltica y la evalúa en conjunto. En este caso, solamente estamos platicando del asfalto, entonces es donde voy a hacer mayor referencia. En el asfalto se diseñaron equipos para ejecutar pruebas a temperaturas y condiciones de envejecimiento realistas del pavimento. Como podemos observar, aquí tenemos el diseño de nuevos equipos como el equipo del BBR, el equipo del riómetro de corte dinámico y la viscosidad rotacional, en los cuales ya cubren un rango más amplio de temperaturas del pavimento
que vamos desde grados de -20, -22, hasta temperaturas altas de 135. ¿Ok? Y esas mismas pruebas se hicieron para evaluar el envejecimiento del asfalto. El asfalto, conforme va sometiéndose a calor, las propiedades de ese mismo asfalto van cambiando. Y también esos mismos equipos tenían como objetivo tratar de prevenir todos los modos o los tipos de falla de los pavimentos que tenían en esos tiempos. Ya mi compañero, el maestro Rafa Bernal, ya les platicó un poco de estos, para evitar deformaciones permanentes principalmente, que es el desplazamiento de la mezcla, donde va la rodera, lo que es el agrietamiento por fatiga y el agrietamiento térmico. Ok, entonces, ¿qué es el grado PG? El grado PG nos permite seleccionar el cemento asfáltico más adecuado para una obra en específico. ¿En función de qué? Del clima dominante, de la intensidad de tránsito esperada y de la velocidad de operación durante su vida útil. Un grado PG se ve de esta manera, donde las primeras dos siglas, PG significa Performance Grade, que su traducción en español es grado de desempeño. Tenemos un rango de temperaturas 76 a -22. ¿Esto qué representa? El 76 representa la temperatura máxima a la cual el pavimento tiene un buen desempeño, y el -22 representa la temperatura mínima a la cual la carretera se va a comportar en excelentes condiciones. La letra que ven ahí es una letra de ajuste debido a la intensidad de tránsito y a la velocidad de operación. Una letra E es un pavimento que requiere mayor exigencias, que va a tener mayor tránsito en comparación a un pavimento con una letra S o normal. Y estas temperaturas, tanto el 76 como el 22, se obtienen con modelos de calibración. En este caso, este es el modelo de la normativa de grado PG del 2018, en el cual se obtiene la temperatura máxima utilizando esa ecuación superior, donde la temperatura del aire es la temperatura máxima promedio del aire de los 7 días consecutivos más cálidos registrados en por lo menos los últimos 20 años. También se utiliza la latitud, se utiliza la profundidad, que en el caso de la temperatura máxima se recomienda utilizar 20 milímetros. También se utiliza el valor de confiabilidad, en este caso utilizamos 2.055, y también utilizamos la desviación estándar para las temperaturas máximas y mínimas, y de la misma manera para obtener la temperatura mínima. En el caso de la temperatura mínima, solamente es el promedio de las temperaturas mínimas anuales del aire registradas en al menos los últimos 20 años. Ok, podemos calcular el grado PG de esta manera con esas ecuaciones. Sin embargo, ya hay herramientas computacionales que nos han venido a facilitar el trabajo, como es la herramienta de la Dirección General de Servicios Técnicos. Aquí está el link. Es de bastante ayuda. A lo mucho te tardas 10-15 minutos en poder obtener ese grado de desempeño. De la misma manera, Estados Unidos ya tiene su misma herramienta. Este es el link para su herramienta de ellos. Aquí vamos a profundizar un poco más de la herramienta que se utiliza aquí en México. Trabaja en conjunto con Google Earth. Prácticamente lo que tienes que hacer es ubicar tu tramo donde se va a realizar la rehabilitación o construcción del tramo. Tienes que buscar la estación climática más cercana que esté ahí y el aforo también más cercano. En este caso utilizamos la carretera Querétaro-Irapuato como muestra, y vamos a decir que vamos a realizar una rehabilitación en el kilometraje 28 más 300, vamos a decir. El aforo vial más cercano es el que se encuentra en 28 más 370. Ahí tenemos el tipo de estación, sentido de circulación, el número de carril, latitud, longitud. También tenemos el tránsito promedio diario anual, TDPA, el porcentaje de vehículos pesados, la proyección de ejes equivalentes a 10, 15 y 20 años. De la misma manera, el mismo software localiza lo que viene siendo la estación climatológica más cercana, y de esta manera calcula la temperatura máxima y mínima del aire, y utilizando las ecuaciones que tiene la normativa de grado PG nos determina las temperaturas máximas y mínimas, pero del pavimento. En este caso, en el ejemplo que tenemos, la temperatura máxima del pavimento es 63.63 y la temperatura mínima es 1.8. Por consecuencia,
para poder diseñar un pavimento a 10, 15 años, se recomienda la construcción con un asfalto tipo PG 64V-16. Prácticamente la herramienta nos dice todo, es de bastante ayuda. Sí les recomiendo que la utilicen y pues prácticamente en 10 minutos obtenemos el resultado. Ok, los grados PG normalmente van en incremento de 6 grados y 6 grados. Tenemos el ejemplo de PG 46, le suma 6, 52, 58, 64, sucesivamente. Y también tenemos los grados en la parte baja, menos 40, le suma 6, menos 34, menos 28, etcétera, etcétera. Para México, el grado PG recomendado está desde 64 hasta 82 y en la cuestión fría de menos 22 a menos 16. Entonces podemos tener un asfalto PG 70-16 o un asfalto PG 76-22 con su respectiva letra de tránsito. Ok, para poder entender un poquito más la refinería, todas las refinerías de México, bueno, a excepción de Tula que nos da C20, ellas están encargadas de entregarnos un asfalto PG 64-22. Ese asfalto, ¿qué es lo que hace? Vienen las empresas distribuidoras de asfalto, lo retiran de la refinería y ya sea que se envía al cliente como tal, como un asfalto de transferencia, porque el cliente nos está solicitando un asfalto PG 64-22, o bien ese asfalto se envía a la planta para su transformación y elaboración de productos especializados, ya sea un asfalto modificado, PG 70, 76-22, o bien alguna emulsión. Y ya después se vuelve a mandar al cliente. Ok, ahora sí vamos a profundizar un poquito más en la letra de tránsito. Como les comentaba, es un ajuste que se realiza debido a la intensidad de tránsito y a la velocidad de operación. Como vemos, la velocidad de operación tenemos 70, de 20 a 70 o menor a 20. Entre más lenta es la velocidad, mayor va a ser la exigencia del pavimento, mayor resistencia tiene que tener tu asfalto, mayor rigidez. Y de la misma manera, conforme vayamos aumentando el número de ejes equivalentes, mayor será la exigencia del asfalto y del pavimento. Recordemos que un eje equivalente es una unidad de daño que representa el daño generado por un eje sencillo dual de 8.2 toneladas y una presión de inflado de 5.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Y esta prueba se realiza en laboratorio por la prueba Multiple Stress Creep Recovery, que en español es creep repetido multiesfuerzo. Aquí tengo una analogía que me gustaría presentarles para entender lo que viene siendo un eje equivalente. Imagínense que tenemos una sandía, una papaya, una naranja, fresas y uvas. Y esa variedad de frutas las meto a una caja. Esta caja después la peso y pesa 5 kilos, vamos a decir. Posteriormente tengo una docena de manzanas y esa docena de manzanas las vuelvo a meter a otra caja y las vuelvo a pesar y vuelven a pesar los mismos 5 kilos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo no sabría diferenciar entre una caja u otra cuál es la que trae las frutas variables. ¿Por qué? Porque las dos pesan 5 kilos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una equivalencia de los diferentes tamaños de la sandía, del diferente peso de la sandía, a las manzanas, de la papaya, de la naranja, a una equivalencia a puras manzanas. Eso es prácticamente lo que es un eje equivalente. Entonces, la variedad de frutas representan los diferentes tipos de vehículos que circulan por nuestras carreteras. Pues la sandía representaría un T3S2R4, una papaya un T3S3, así sucesivamente. Entonces, lo que hacemos es realizar un equivalente a puras manzanas, en este caso sería puros ejes equivalentes de 8.2 toneladas. En la prueba de creep repetido multiesfuerzo, es una prueba de laboratorio prácticamente, se realizan 2 esfuerzos de carga y descarga, se aplica una carga por 1 segundo, se deja relajar por 9 segundos, la primera carga es de 0.1 kilopascales, la segunda carga es de 3.2 kilopascales. ¿Y qué es lo que se obtiene? Pues se obtiene la deformación no recuperable o JNR y la respuesta elástica del mismo. En esta prueba prácticamente se evalúa lo que viene siendo la deformación permanente y también está activando la red polimérica porque está cargando, está dejando de reposar, está volviendo a cargar y está dejando de reposar. Entonces la red polimérica está activamente haciendo su chamba en esta prueba. Todo esto que les acabo de platicar se encuentra en la normativa
de grados PG, aquí la tienen, del IMT. Esta probablemente es la lámina más importante de la presentación. ¿Qué es lo que hace SuperPave? SuperPave evalúa o ubicó que el asfalto, ¿qué es lo que pasa? Sale de la refinería, después se va a obra. En obra se realiza el mezclado en el tambor mezclador a altas temperaturas, entre 150 a 190 grados centígrados. Posteriormente se tiende y después de 5, 6, 7, 8 años va y se evalúa ese pavimento para ver cómo va su desempeño. Entonces, ¿qué es lo que hizo SuperPave? SuperPave realizó etapas de evaluación de estos diferentes fases de envejecimiento. El primero, como ya les mencionábamos, es representativo, o el asfalto en original. Se realizan pruebas empíricas y físicas, y como prueba estelar tenemos la prueba de corte dinámico, y es representativo de la transportación, almacenamiento y manejo del asfalto. Segundo, diseñó el equipo de RTFO, por sus siglas en inglés, Rolling Thin Film Oven. Es un envejecimiento rotatorio de película delgada, en el cual evalúa el envejecimiento a corto plazo que se debe al transporte, mezclado, tendido y compactación de la mezcla asfáltica. Y por último, tenemos la vasija de la Pressure Aging Vessel o equipo PAV, que es una vasija de envejecimiento a presión, en el cual evalúa el desempeño del asfalto una vez ya puesto en servicio después de 7 u 8 años. Aquí un poquito para que me entiendan, les voy a proporcionar otra analogía. Es como si ustedes se realizan un chequeo a edades tempranas cuando todavía uno es joven. Posteriormente, en los 40, vamos a decir, se realiza otro chequeo, pues ya no tiene la misma capacidad para estar corriendo, pero bueno, puede seguir caminando. Y por último, a edades avanzadas, pues ya cuando estamos en los 70, ya apenas si podemos caminar lentamente. Entonces, esta es una analogía para que entiendan lo que está tratando de hacer SuperPave con esta evaluación. Y por último, pues bueno, ya les comenté de las pruebas. Esta es la evaluación en fase original. Son prácticamente pruebas empíricas y físicas. Tenemos el punto de inflamación, la viscosidad rotacional para ver la capacidad de bombeo dentro de una planta o de los tambores mezcladores, el punto de reblandecimiento, que es representativo de la interfaz del asfalto en fase sólida a fase líquida, la prueba de separación anillo y esfera, que evalúa la separación que puede tener el asfalto, en este caso asfalto modificado, la prueba de recuperación elástica por torsión, que es altamente utilizada en campo para ver el porcentaje para ver el porcentaje de polímero que tiene, y si es que tiene. Y aquí les puse la prueba de penetración. Ya no está normada, pero muchas de las veces nos ayuda como referencia. Y pues bueno, la prueba estelar del módulo reológico de corte, que debe de cumplir con un valor de 1 por lo menos al grado que se está evaluando. Y pues tenemos la evaluación después de RTFO, en el cual se evalúa lo que viene siendo la pérdida por calentamiento, recuperación elástica por ductilómetro para ver si es que tiene polímero tu asfalto, y nuevamente se evalúa el módulo reológico de corte. Aquí tenemos la prueba de clip repetido multiesfuerzo, que también se realiza. Y por último, la evaluación después de PAV. Aquí les pongo un video de YouTube que se lo recomiendo. Aquí la doctora Yelitza del Toro hizo un excelente trabajo en la explicación de cada una de estas pruebas. Es altamente recomendable para que vean cómo es que se realiza todas estas pruebas. Y pues sin más que decir, quedo a la orden de cualquier pregunta que se pueda tener.